Buenos días otra vez. Presentar al excelentísimo Román de la Calle no es fácil, pero sobre todo para mí es un honor. Primero porque el currículum es tan amplio que yo, en las pocas líneas de ese extenso currículum, me parece que es poco. Pero bueno, he cogido lo que creo que es más interesante y voy a hablar un poco del profesor. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Valencia, Cruz Alfonso X el Sabio, Medalla de Plata al Mérito Profesional del Ministerio de Educación, Medalla de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, Premio Nacional de Crítica de Arte. Ha cultivado la poesía en valenciano en los años 60 y el teatro, pasando rápidamente al cine como disciplina universitaria, siendo autor de la primera tesis sobre cine y estética realizada en España. Ensayista, comisario de diversas exposiciones de artes plásticas y crítico de arte. Próligo articulista tanto en revistas profesionales y universitarias como en las de carácter general y en prensa diaria. Desde junio de 2004 es director del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, MUVIN, dependiente de la Diputación de Valencia. En la persona del profesor de la Calle converge la investigación, la docencia y la gestión en los ámbitos museográficos y artísticos. Sin duda, una experiencia grata la que nos brinda escuchar al profesor de la Calle. Y en particular, gracias por dejarnos esta su casa. Buenos días, bienvenidos a esta vuestra casa. Es para mí un placer hablar desde mi casa a los que habéis venido justamente a este seminario internacional. Cuando fui invitado a desarrollar la primera de las intervenciones, pensé muy mucho cómo plantear mi desarrollo. ¿Por qué no reflexionar sobre una de las experiencias más interesantes que he podido desarrollar, la de dirigir un museo? A veces me pregunto, ¿qué hace un filósofo en un museo? Nunca pensé en dirigir un museo. Pero la vida tiene también estas sorpresas. Y el azar se convierte en necesidad muchísimas veces. Este año, el ICOM, el Comité Internacional de los Museos, para el día 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, ha subrayado un particular eslogan como viene haciendo siempre: museos y patrimonio universal. Un eslogan, sin duda, adecuado también para este seminario. No sé si el seminario pensó en el ICOM o el ICOM pensó en el seminario, en cualquier caso, el azar. Pero si ese eslogan se puede convertir en la primera premisa de un razonamiento que quisiera mostrar aquí, inmediatamente me atrevo a subrayar una segunda y fundamental premisa también. Si tuviera que definirla en pocas palabras, diría: patrimonio universal, responsabilidad individual. Patrimonio individual, responsabilidad universal. O dicho de otra forma, cuando se habla de patrimonio universal, de que hay que preservar el patrimonio, pensamos a menudo, o a veces al menos, en cuáles son las necesidades y los deseos de los pueblos cuyo patrimonio debe ser preservado. Patrimonio universal, responsabilidad individual. El tema que he acabado perfilando mi intervención lo he titulado
las relaciones entre las imágenes y las palabras, y como subtítulo, el Movim como patrimonio cultural de los valencianos. Siempre he pensado que el método inductivo tenía muchísimas más ventajas para ciertas cosas que la mera deducción, y lo voy a aplicar. ¿Qué pensé cuando, a punto casi ya de jubilarse, una institución te dice: ahí tienes un museo que ya conocéis, y te plantea con esa generosidad y esa astucia que supo lanzarme, no azarosamente en este caso, a los pies Vicente Ferrer: haz lo que consideres oportuno. Museo de la Ilustración y de la Modernidad. Se llamaba primero, como sabéis, Museo exclusivamente de la Ilustración, y los azares políticos hicieron que se añadiera la palabra modernidad. Nunca el azar hizo algo tan adecuado. Creo que es la expresión más interesante que pueda plantearse en torno a un museo, y aclaro inmediatamente, cuya clave es dedicarse al patrimonio inmaterial. Hace 2 años fue nuestro año. El ICOM subrayó como eslogan el valor del patrimonio inmaterial. Era justamente el año que acababa de hacerme cargo yo del museo. Jugando al flashback, diré que en ese año nos convertimos en el museo que más visitantes tuvo de nuestra comunidad, y nos convertimos en el 9º museo de España. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál es la clave, inductivamente hablando, de este resultado? El museo tiene una exposición permanente que me gustaría que todos ustedes hubieran visto, y aquellos que no la han visitado, por favor, visítenla, justamente para quizá poder entender mejor mis palabras. El museo desde un principio apostó por las nuevas tecnologías. Un museo que jugaba con el uso de tejer solo con el patrimonio inmaterial, debía apostar por las nuevas tecnologías, sobre todo si lo que quería ser era un museo de las ideas. La historia, las ideas, el conocimiento, también la lengua, eran nuestro patrimonio. La mayor parte del museo gira en torno a este planteamiento de poder comunicar a nuestros visitantes en una hora cómo se han transmitido las ideas, cómo se ha transmitido la aventura del pensamiento desde el 18 hasta la actualidad. Pero la metáfora que desde el principio puse era que el museo era como un tren, pero que esa exposición permanente, con sus claves de comunicación y de educación, era solo uno de sus raíles. Y el museo necesitaba correr más, mirar por el espejo retrovisor de la historia, pero mirar por el parabrisas del futuro. ¿Cómo y en qué iba a consistir ese segundo raíl? Curioso. Museo de la Ilustración y de la Modernidad. Mis colegas de estética, cuando se enteraron que había pedido comisión de servicios y dejaba la universidad después de 39 años, ¿se puede dejar la universidad después de 39 años? No.
Por eso desde el principio pensé que el museo debía tener dos pies: la relación entre el museo y la universidad y la relación entre el museo y la sociedad. Pero mis colegas me preguntaban, no sin ironía: Museo de la Ilustración y de la Modernidad, pero ¿de qué habláis? ¿Qué hacéis? ¿Habláis de los ilustrados o habláis de los ilustradores? Y ese juego equívoco se convirtió para mí en la clave de bóveda de la construcción del futuro museo. ¿Es que acaso los ilustrados no se dieron cuenta de la eficacia educativa y comunicativa que tenían las imágenes? Es que, y no por azar, nuestro libro emblemático, la Enciclopedia, con sus 35 volúmenes, siempre todo profesor tiene algún toque de fetichismo, que tenemos en nuestra biblioteca, no me dio la clave de lo que podíamos construir. Porque el MUBIM no es un museo que tenga una biblioteca. El MUBIM es un museo que respira y se construye en torno a la biblioteca. Patrimonio universal, dice el ICOM, y subraya las 5 funciones de los museos. Hacer acopio patrimonial, respetar, restaurar, mantener, investigar, educar y comunicar, y mostrar y exponer. Justamente, el ICOM está preocupado por las funciones de la investigación y de la comunicación y de la educación como claves del futuro de los museos. No es que las otras funciones no sean relevantes, lo son, pero curiosamente aquellas funciones que más se están preocupando internacionalmente son estas, vinculadas a las nuevas tecnologías. Y esas funciones son las que un museo centrado en el patrimonio inmaterial más puede desarrollar girando en torno a el libro, el cine y la exposición. Peter Greenaway estaría contento de oírme. Si reflexionamos brevemente en la enciclopedia, de los 35 volúmenes, pensemos que hay 12 tomos que están dedicados a ilustración, a imágenes. Sin las imágenes, ese conocimiento que quería transmitirse en el diálogo con las palabras no hubiera sido posible. Y yo imaginé, si los ilustrados viajaran por nuestras calles hoy, ¿qué harían? Irían con el ordenador bajo el brazo. Por eso pensamos que los ejes que debían materializar esos valores inmateriales de nuestro patrimonio, las exposiciones temporales, debían mirar y mucho a la vida cotidiana, y mucho a la tecnología, y al diseño, y a la publicidad. Y esas han sido las claves diferenciales del éxito del museo. Hacer normal e introducir en los museos lo que tenemos en la historia de nuestra vida cotidiana. Y pensé, ¿cuál va a ser la clave museológica del centro? E inmediatamente 2 cruces me vinieron a la mente. ¿Por qué no cruzar la historia del pensamiento y
la historia de los medios de comunicación. La historia de los medios de comunicación. Si nos interesaba la imprenta, y acabamos de llevar una exposición a Praga, justamente de la imprenta valenciana del 18. Nos interesaba la imprenta y cómo las ideas se transmitieron en esa coyuntura, pero nos interesaba la fotografía. Pensad en el terremoto de la fotomecánica, de poder reproducir imágenes técnicamente. Pero nos interesaba el cine. Por eso hacemos constantemente ciclos de cine. Claro está que, como se ha insinuado, mi obsesión de un filósofo extraviado que hacía su tesis sobre cine en los años 60, cuando era el hazmerreír de mis superiores. ¿Qué tiempo estás perdiendo? Era como un insulto, pero yo tenía razón. Nos interesaban todos esos ámbitos de exposición y es lo que estamos haciendo. Acabamos de quitar la exposición de los carteles de Praga. Van a venir la de Polonia y estamos montando una gran exposición sobre la historia de los grandes paquebotes del siglo XX, donde objetos, tipografía, carteles, va a ser todo fundamental en ese juego de la comunicación. Pero en ese cruce de la historia del pensamiento y la historia de los medios de comunicación, descubrimos un diálogo que para mí es fundamental, la relación entre las palabras y las imágenes. Un tema que siempre me había preocupado. Dos palabras brevemente. No puedo dejar de pensar, amigos, en qué ha representado a través de la historia de la cultura y representará con los nuevos medios de cara al futuro ese diálogo entre los textos y las imágenes. Los griegos, no puedo dejar de mirar por el espejo retrovisor, tenían una única palabra para referirse al acto de escribir y al acto de pintar. ¿Qué concepción cultural podía tener un pueblo tan intensa, adivinando quizá lo que podría ocurrir siglos después? Permitidme que utilizaba el término graphein para referirse tanto al escribir como al dibujar. Las palabras y las imágenes. Como crítico de arte, siempre pensé que debía tener los pies en el suelo. Me dediqué a la crítica porque como filósofo tendía a la metafísica y quería tener los pies en el suelo y saber de qué hablaba y hablar del arte contemporáneo mío, con las dificultades que eso conllevaba. Ese mirar en nuestro entorno y construir nuestro patrimonio justamente a través del juego de la mirada. Acabamos de publicar un libro que se titula Primum Videre, de Inde Filosofari, que es un libro sobre la historia del cine como historia del pensamiento. Ha sido un exitazo, ya está agotado. Siempre pensé que podíamos enseñar la ética y la estética a través del cine, por eso hice la tesis sobre cine. Y por eso relacionamos constantemente, he dicho antes, la universidad con el museo. Dije desde el primer día, cap exposició sense reflexió, ninguna exposición sin reflexión. Por eso, paralelamente a cada exposición sobre el diseño, sobre la fotografía, hay un congreso. Pero no solo sobre el diseño y la fotografía, estamos en el 18 mirando hacia el 21. Hemos realizado un congreso sobre Kant con 200 personas en esta sala. Cuando anunciábamos Kant en los autobuses a través del Busi,
Nunca se había hecho. Pero tras Kant vino Schiller y vino Levinas y viene Hegel en noviembre y Rousseau nos espera el año que viene. Desde la actualidad publicamos las actas y nuestra satisfacción es que el Día Internacional de los Museos, la biblioteca de esta casa, siempre regala a sus visitantes un libro del 18 no traducido nunca antes. Ya tenemos preparado el del 18 de mayo, un texto sobre el gusto y sobre la educación y sobre la mujer de Madame Lambert, que nunca antes había traducido. Pero lo mismo hicimos sobre la belleza y gusto en la enciclopedia o sobre los textos de Schiller. El Día de los Museos, nosotros regalamos un libro al visitante. No nos conformamos en no cobrar. Nosotros, como no cobramos, teníamos una alternativa: o cobrar ese día para ser distintos o regalar algo. El año pasado regalamos el gran cartel de la enciclopedia del árbol de las ciencias, del árbol del conocimiento, y se agotó inmediatamente. Pero he hablado de otra relación, de relación museo-sociedad. Desde el primer día establecimos una relación fundamental. En esa explanada que hay fuera, en ese descampado, ya se nos ha aprobado, por fin, el presupuesto para construir un cine al aire libre. Un cine al aire libre en el jardín del Movim, que primero fue descampado, luego explanada y será jardín. Las palabras no son inocentes. Por eso, el programa Museu Ciutat, Museu Ciudad, ha sido para nosotros fundamental. El primer año lo dedicamos al tema del cartel. 7 exposiciones sobre la historia del cartel y un congreso. Y las 7 exposiciones las hacíamos también en otras instituciones de la ciudad, para que los visitantes con el plano tuvieran que pisar nuestro patrimonio urbano para visitar las exposiciones. Y este año pasado no eran 7, fueron 26 exposiciones sobre la historia de la fotografía en 15 instituciones del contexto valenciano. Los visitantes tuvieron, pues, ya no con un plano, sino con un libro plano, visitar las distintas instituciones. Esa es la clave de la sinergia, la clave de la interrelación, la clave fundamental de la mirada, repito, hacia la historia y hacia la nueva tecnología. Mi sueño es, y no es que me lo haya pisado el MoMA, llevo 3 años queriendo convertir, y lanzo el reto, las grandes paredes del hall en 4 grandes pantallas. Tengo el presupuesto, no tengo todavía el benefactor, pero esa será para mí la clave fundamental de la normalización del museo. Cuando las 4 grandes pantallas interiores y las exteriores puedan convertirse en el núcleo de la digitalización de la imagen. Son unos buenos puñados de millones de pesetas, pero igual que he conseguido los 4,5 millones para el jardín, no pienso jubilarme hasta convertir las paredes del museo en grandes pantallas. Cuando el arquitecto Vázquez Consuegra, que recibió por este edificio el Premio Nacional, le convencí para diseñar el cine al aire libre, me decía: ¿y dónde ponemos la pantalla? Y le dije: la pantalla es la gran pared de exterior del edificio. La pregunta es: ¿dónde pongo el proyector? El museo solo tiene 1/5 de presupuesto que otros museos, pero tiene imaginación y tiene voluntad. Yo creo que la ilustración nunca fue enemiga de la imaginación, aunque se identificara totalmente con la razón. Palabras e imágenes es mi tema, y piensen que llevo 3 años sin dar clase. Les amenazo con todo el tiempo del mundo si no fuera porque ya me he pasado el tiempo. Nada más le quiero recordar una mirada de nuevo, no solo hacia la tecnología, que nos es fundamental, sino hacia el patrimonio inmaterial de nuestra cultura lingüística.
los griegos. No solo tenían una palabra común para designar aquello que dibujaban y aquello que escribían, sino que tenían dos palabras más para expresar qué es lo que había detrás de la imagen, y siempre acababan viendo que había el texto. Hipotiposis fue un término que Quintiliano supo muy bien utilizar de la tradición griega. Hipo, lo que está debajo. Tesis, planteamiento, idea, imagen del topos. Hipotiposis, aquel texto que está detrás de la imagen. Detrás de las imágenes tenemos textos. Las imágenes, alguien ha dicho, siempre tienen la última palabra. Qué bien dicho. Las imágenes siempre tienen la última palabra, porque las imágenes necesitan ser habladas. Las imágenes necesitan de la palabra, y los griegos lo sabían bien. La mayoría de cuadros de imágenes históricas tienen detrás de sí un texto. Al principio era la palabra, pero tenían otra palabra que hacían referencia justamente a la lectura de las imágenes. Ekfrasis. ¿Qué cultura deberían de tener ese pueblo para coger como término que nosotros hemos traducido como descripción, describir las imágenes, el término ekfrasis? Fraso significa tapar. Si viene una avalancha de agua, yo tapo para que no me... Ekfraso es justamente lo contrario, abrir. Ekfrasis es el término mediante el cual ellos hablaban de la descripción de las imágenes. Con esa descripción lo que yo hacía es, dicen, abrir el sentido de las imágenes, comunicar. Y existe en castellano todavía un término de esa raíz que es muy elocuente, ekfrástico. Es un término de medicina y que hace referencia al hecho de abrir, de desatascar algo. Y curiosamente, paradojas del lenguaje, nunca inocente, se usa en dos sentidos: en el de abrir boca como el aperitivo o en el de supositorio. En cualquier caso, lo ekfrástico era justamente ese abrir boca a través de un texto que preparaba para ver la imagen. Las palabras y las imágenes siempre han viajado juntas. Desde que Simónides en el siglo V ya dijo que las palabras eran las imágenes de las cosas y hablaba de poesía y pintura, ¿cómo no entrar en ese planteamiento en toda la tradición? Pero no lo haré, malgré moi. Sería para mí un placer el hacer ver que justamente las imágenes tecnológicas también necesitan de las palabras. Benjamin, y acabo con esta cuestión, en un libro más que conocido por todos, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, dice: cuando miramos una foto a través de los medios de comunicación, inmediatamente necesitamos mirar al pie para ver qué dice la imagen. Dice Benjamin, la reproductibilidad técnica no solo ha hecho que se pierda el aura de la unicidad, ha hecho también que se adelgace el sentido y el significado de las palabras, y cada imagen necesite dialogar y ser reforzada por las palabras. Y añade, y lo mismo ocurre en el cine, donde no solamente la imagen se refuerza con la palabra, sino que se refuerza con las demás imágenes. Y con eso estaba abriendo dos campos extraordinarios del arte contemporáneo. La de la categoría de la transvisualidad, una imagen siempre nos lleva a otra imagen. Y la de la contextualización, una imagen
nos lleva a los textos, antes en su origen, en sus claves de entendimiento y en su mirada crítica. Imágenes y palabras. Esa ha sido la clave de, no sé, la fórmula Movim. Ya he recorrido no sé cuántas universidades hablando de la fórmula Movim, así de sencilla. La fórmula Movim ha sido acercar el arte a la vida cotidiana, el arte a la mirada contemporánea, sin dejar nunca pasar la historia. Creo que teníamos razón. Primum videre, de inde philosophari. Muchas gracias.